en su conformación, en la cantidad de fibras que van a presentar y la disposición que van a tener estas fibras. Aparte de toda esa disposición que va a tener esa fibra, también van a tener inferencia, ¿verdad? Los mecanismos que se van a ir activando para que estas contracciones y se puedan llevar a cabo. Acuérdense que el músculo liso, ¿dónde podemos encontrar? Arteria, profe. Podemos a nivel vascular, después. ¿Dónde más puedo encontrar? En los conductos, profe. A nivel orgánico, ¿dónde podemos encontrar? En el estómago y eso, profe. Muy bien. Útero. Aparato digestivo, útero, Esófago. vías biliares, vasos sanguíneos, ¿verdad? Estos son músculos lisos. Pero se van a dar cuenta que también puedo encontrar, ¿sabían que podemos encontrar músculo liso a nivel de los ojos? Por ejemplo, los músculos ciliares del ojo o el músculo del iris o los músculos piloerectores. ¿Sabían que esos son músculos lisos? También contienen músculos lisos. Ahora sabemos, profe. Bueno, se dan cuenta, o sea que cierto es, los músculos, lo que más manejamos y lo que totalmente y todo el tiempo estamos manejando es que hay músculo liso a nivel vascular, a nivel del aparato digestivo, a nivel uterino, de las vías biliares y demás, pero había sido a nivel ocular también hay músculo liso. Y esos músculos lisos van a ser diferentes otra vez a los que se encuentran ¿dónde? A nivel gastrointestinal y todo lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Va a ser diferente porque la conformación o la disposición en sí y se va a clasificar. Y ahí es donde nosotros encontramos clasificación de músculo liso multiunitario y músculos lisos unitarios. Los unitarios son los que se encuentran ahí en donde ustedes dijeron. Y los multiunitarios son los que se encuentran a nivel ocular, ¿sí? O sea, ¿hay diferencia otra vez entre ellos? Sí va a haber diferencia. Y eso es lo que yo les quiero mostrar. Van a permitir un ratitito, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el libro. ¿Está bien? Dale, profe. Ya pueden ver mi pantalla. Acá en el libro hay una imagen demasiado espectacular, es la imagen que muestra. Acá está. Este. ¿Ven cómo es el músculo liso multiunitario y cómo es el músculo liso unitario? Díselo, arterias pequeñas, díselo ahí. La disposición en la que se va presentando es. O sea que ustedes tienen que saber que las fibras musculares lisas y van a diferir luego de las esqueléticas en cuanto al diámetro de las fibras que van a tener. Como, no sé si en algún momento habrán dado ya ustedes en histología las fibras musculares esqueléticas, perdón, es como que son un poco más gorditas, más su distribución es diferente, ¿verdad? Entonces, estas tienen un diámetro mucho más pequeño que las fibras musculares esqueléticas. Entonces, 5 micrómetros dice el libro que tiene. 5 micrómetros. O sea, yo estaba mirando, hija de mil, re chiquitito de 5 micrómetros. Y cuánto lo que es de longitud y hasta 500 micrómetros nomás es de longitud. O sea, chiquititas son todas. No son grandes en comparación con las del músculo esquelético. Y los tipos musculares que nosotros vamos a ir viendo y van a ser distintos, pero en varios sentidos. Uno luego en el diámetro o en las dimensiones, otro va a ser diferente en la organización de los fascículos, como ustedes están viendo acá, cómo es que es diferente. Otro en la respuesta a los estímulos que van a ir recibiendo.
las características que van a tener a nivel de inervación. ¿Qué era inervación? ¿Qué era inervar algo? Es la unidad motora, profe. ¿Pero qué significa inervar? En términos sencillos. Imagínense, yo soy un paciente y quiero saber qué significa inervar. ¿Irrigar qué es? No sería, profe, transmitir una... Es como estoy transmitiendo. Viene más de a nivel nervioso, es la estimulación que van a tener. A eso es. ¿Irrigar qué es? llevar sangre Muy bien. ¿Pero qué tipo de sangre? oxigenada. Oxigenada. Entonces, hay dos funciones muy importantes, pero en esta, la que más nos va a importar es las características de la inervación y de la función que va a cumplir cada músculo, ¿sí? Entonces, los dos principales son estos que vemos acá. El músculo liso multiunitario, todos pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Y el músculo liso unitario. Ahora bien, ¿qué diferencia ustedes ven a simple vista entre este y este? El tipo de célula. ¿Cómo es? Más largo, profe. Muy bien. ¿Qué más? Que una tiene adventicia. ¿Que una tiene qué? Adventicia. Adventicia. Ah, sí, puede ser. Puede ser porque hablan nomás de a nivel arterial, a nivel vascular. No tienen estrías, tienen núcleo central. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia principal que vemos acá? ¿Ve cómo son así fibras, pero que están separadas? ¿Y cómo estas están dispuestas? Todas unas pegaditas a otras. Entonces, estas fibras musculares que nosotros decimos unitarias es como un bloque. Sin embargo, estas y están como fibras musculares separadas y que cada una va a tener una única terminación nerviosa, ¿sí? Como que en su superficie y están dispuestas una especie de membrana de tipo potencial, membrana basal, ¿verdad? Como para generar ciertos potenciales de acción, que es lo que ustedes estaban viendo conmigo, ¿verdad? Y así también tiene colágeno y tiene glucoproteínas que van a favorecer eso. La principal diferencia es que estas se pueden contraer en forma independiente. Esto se quiere contraer y eso más va a contraer. ¿Entienden? Sin embargo, estas fibras que se encuentran a nivel, qué sé yo, gastrointestinal, a nivel, no sé, a nivel uterino, cuando se contraen en complejos, ¿sí? O en conjuntos. O sea que para que exista peristaltismo, que yo les dije que era justamente ese movimiento que tiene el intestino,
y se juntan bloques, se contraen bloques, bloques se relajan, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Sin embargo, esto que se encuentra a nivel, vamos a decir a nivel de los músculos piloerectores, ¿cuáles eran los músculos piloerectores o dónde se encuentran esos músculos? ¿Y qué va a hacer en nuestro La piel, cuerpo? profe. La piel. ¿Y qué hace? Ahí su nombre ya lo dice. Erecta el pelo, profe. Piloerectores. Sí, Que se nos da erice. esa famosa eriza la piel y se contraen y los pelitos se levantan. Cuando ustedes sienten un famoso pini, ¿saben lo que es el pini, verdad? ¿Tuvieron alguna vez pini? El Sí, frío profe. sería, profe, ¿verdad? Cuando Es como se... esa piel de gallina, esa piel de gallina. Y todito se pone así como piel de naranja nuestra piel y los pelitos atrás se suben toditos, se levantan toditos. Esa es una piloerección. Ustedes en- pueden generarse el pini al pasar algo suave por el brazo o donde hay pelitos, ¿verdad? Y esto automáticamente se va a levantar. Pero, ¿se levanta en todo mi cuerpo? No, no se levanta por todo mi cuerpo, sino que en ese sitio nomás. Y no es todo el brazo, es en esa zona donde yo estoy estimulando nomás. Por eso las contracciones van a depender de qué estoy haciendo, para qué, para que pueda generar una acción. No sé si es que me estoy explicando. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, esa es la diferencia que va a existir entre los músculos lisos multiunitarios y los músculos lisos unitarios. Que estos músculos lisos unitarios son como masas de muchísimas fibras musculares lisas, obviamente, ¿verdad? Que se van a ir contrayendo, pero en forma o en conjunto, ¿verdad? En conjunto, como una unidad y generalmente están unidas por uniones en hendiduras, porque toditas estas están unidas, pero tienen unas uniones y esas uniones en hendiduras, ¿qué es lo que le van a permitir a ellos? Comunicarse más rápido, profe. Muy bien, para que se puedan comunicar. Por eso es que esas uniones son las que van a favorecer a que se pueda, ¿cómo se dice?, propagar el potencial de acción. Para que una fibra pase a la otra, pase a la otra, pase a la otra y se puedan contraer en conjunto. O sea que es como un grupo, es una unidad. Estas son independientes, independientes. Bueno, yo en la plataforma, no sé si ustedes pudieron acceder hoy a la plataforma, pero en la plataforma yo les dejé una actividad que es para que ustedes puedan realizar una síntesis. ¿Saben lo que es una síntesis? Sería la construcción de algo, de alguna Sí, pero molécula. no, un trabajo que es para ustedes ahora Ah, mismo, una un síntesis. resumen. Un resumen, muy bien. Un resumen, pero ese resumen quiero que me diga, por ejemplo, o sea, que sea así puntual, no un resumen así de la gran siete. Quiero que sea un resumen con lo que ustedes entienden. Y entonces para que puedan realizar ese resumen y van a tener que leer el capítulo, ¿sí? Entonces yo voy a terminar ahora mi capítulo 8. Les voy a dar un tiempo, no sé, yo creo que 30 minutos ya está bien para realizar la tarea o es poco. Y depende de cómo sea la tarea, profe. Y es leer y poner lo que ustedes entendieron.
sobre músculo liso. Y la principal, o sea, quiero que pongan nomás diferencias entre músculo liso multiunitario y músculo liso unitario y la diferencia que hay entre el músculo liso y el músculo esquelético, que es así re puntual, 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 puntual. Hasta 45 minutos les puedo dar. Pero ahí ya entra ya el recreo. Dale, profe. O es poco. Está bien, creo, Es profe. poco, profe. Poco es bueno. Entonces, vamos a ver un poco. Si termino y las 10 pero ya terminar. Las 10 entonces hasta las 11 y de 11 a 12 damos lo que es músculo cardíaco y ciclo cardíaco que es más cortito. ¿Les parece? Dale, profe. Y si por ahí no terminan, y bueno, pueden hacer después, pero lo ideal es que terminen. Ha sido cortito el capítulo. Bueno, entonces, eso es lo que tipo dice acá. Toda esta explicación y habla de lo que estuvimos diciendo, que dónde es que se encuentra, cómo es que están dispuestas las fibras, ¿verdad? Cómo es que se contraen, que unas se contraen en conjunto, ¿verdad? Y las otras se contraen de forma independiente, la distribución, la presencia de estos canalecitos que van a ir, o las hendiduras que van a ir comunicando una con otra célula, o sea que las diferencias puntuales y la acción que va a generar y que es demasiado importante porque gracias a esas acciones se va a cumplir la función que debería de tener cada órgano en donde se encuentran estas estructuras musculares, ¿verdad? O este tipo de fibras musculares. Importantísimo para que a nivel vascular se generen contracciones. Imagínense, chicos, que, bueno, el músculo liso luego, uno, ¿es voluntario o es involuntario? Díganme un poco. Involuntario. 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 Ustedes, chicos, pueden controlar la cantidad de movimientos gastrointestinales. No, no pueden. Ustedes pueden controlar la contracción vascular. No. Entonces, gracias a la distribución de estas fibras musculares lisas, nuestro cuerpo está funcionando correctamente y es en forma involuntaria. Yo no puedo manejar eso. Yo no puedo manejar eso. Por eso es que las distribuciones y la forma en las que se van a ir presentando es de gran importancia. Tanto las que son unitarias, ¿verdad? Como las multiunitarias. Ahí está. Hay mecanismos que se van a ir generando ¿cómo se dice? Para la contracción del músculo liso. Y tenemos las bases químicas y las bases físicas, ¿verdad? Las bases químicas, y lo más importante es que generalmente el mecanismo en sí no contiene el complejo de troponina, a diferencia de los demás, ¿verdad? Y que el proceso de contracción se van a activar por la presencia de un ion, que es el ion calcio, ¿sí? Y también el ATP, ¿sí? Y habla un poquitito nomás ahí, que el ATP se va a ir degradando, ¿verdad? Del adifosfato de adenosina, que va a ser ADP. ¿Para qué? Porque cada vez, acuérdense, cuando pasa vamos a decir, una molécula de ATP a ADP, ¿qué pasó? ¿Cómo, Perdió profesora? un fosfato. O sea, liberó un Perdió un fosfato. fosfato. Se liberó, muy bien, se liberó. Y para que se libere ese fosfato, ¿qué tuvo que pasar? Se tuvo que romper algo. Se tuvo que romper el enlace. Muy bien, se rompió el enlace. Y al romper el enlace, ¿qué liberó también aparte del fosfato? Energía. Energía. Entonces, si bien las bases químicas de contracción del músculo liso
no están utilizando complejos, están utilizando iones como el calcio, necesitan de energía. Y esa energía le va a dar el ATP. Habla nomás un poquitito ahí que el adenosín trifosfato se va a convertir en adenosín difosfato. ¿Por qué? Porque perdió un fosfato, se liberó energía y cada vez que va liberando energía va a perder el fosfato, ¿verdad? Hasta monofosfato, que es el AMP. Dependiendo de qué tanta energía va a necesitar ¿cómo se dice? Esa base química, ¿verdad? Y acá dice, hay diferencias importantes, y esto es lo que me gusta mucho de esto, ¿verdad? Diferencia importante entre la organización física, que es lo que estuvimos diciendo ya desde el principio, del músculo liso y la del músculo esquelético, así también como la excitación, contracción, el control de los procesos contráctiles por los iones de calcio, la duración de la contracción y la cantidad de energía que va a necesitar. Se van a dar cuenta que las contracciones de los músculos lisos son mucho más prolongadas también que las del músculo esquelético. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta. Miren, ahí ya hay luego una diferencia que es para la tarea que ustedes tenían que hacer. Así, textual está. ¿Cuál es la diferencia importante? Y tras. Esta tarea que ustedes van a hacer ahora, y por lo menos 10 puntos por ahí le va a dar ya en el examen. Para el examen, no es, o sea, en el examen no es que le va a dar un punto extra. ¿Me entienden? No es que va a tener un puntaje ahora. Profe, ¿a mano cree que hagamos? No, ustedes van a leer el libro y miren, así van a hacer. Esta es una diferencia, copiar, pegar en un Word y me envían. Eso nomás es. Re Dale. sencillo. Para que yo no quiero estresarme y ustedes menos. Ahí copiar, habilitan un Word, pegan, pero háganme chulinita. Por lo menos eso, ¿sí? Porque mi letra luego es feísimo. Yo no sé, seguramente tienen linda letra ustedes. Yo sí, profe. Entonces es una excepción porque la letra y valleterei. ¿Hay alguien que no sabe hablar guaraní por ahí? Entonces pueden hacer lo siguiente. Pueden hacer así. Abren un Word. Mi computadora en serio está muy lento. No sé qué China lo que le pasa. Ya es viejo ya. Entonces, insertar. Y ustedes ponen insertar tablas. Todos están viendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces hacen dos tablas porque hay músculo liso y músculo esquelético, ¿verdad? Y ponen, vamos a ponerle 3. Ahí, 3. Ok, esta. Se inserta. Vámonos, pues si me sale. Pueden acá poner combinar celdas y ahí tras diferencia. Diferencia entre. Y acá ponen músculo liso unitario y multiunitario. Después abajo pueden poner la diferencia entre músculo liso y músculo esquelético. Y acá atrás le citan toditas las diferencias que ustedes encontraron. Ya sea en los potenciales de acción, en la cantidad de contracciones, la duración de la contracción, la disposición de las fibras, dónde se encuentra, dónde no se encuentra, todo eso. ¿Me entienden? Eso nomás va a ser la tarea. ¿Entienden, pa? Profe. Sí, profe. Bueno, entonces así nomás me hagan y pónganle todo colorcito. Así va a ser más chulinito. Bueno, entonces, a eso se refiere con bases químicas de la contracción. La producción de energía. Y acá están las bases físicas. Ahí vamos a poner más chico. Ven como, esta es un complejo, ¿verdad?
una fibra. ¿De qué tipo les parece que es esta? Esquelética, profe. ¿Unitaria o multiunitaria? Multiunitario Múltiplo. sería. Puede ser. ¿Por qué puede ser multiunitaria? Por su forma, bro. Mm. ¿Y cómo están conectadas? ¿Las unitarias estaban conectadas o no estaban conectadas? No, profe. No estaban conectadas. Entonces, en este ejemplo muestra una fibra unitaria donde se pueden ver los filamentos de actina que justamente están acá, ¿no? Los filamentos de actina y de miosina. Acá están los filamentos de actina, acá están los filamentos de miosina, ¿verdad? Que son los que se van a ir contrayendo, ¿verdad? Así es. Y estas están unidas, generalmente las de actina están unidas a algo redondito, que se llama cuerpos densos, ¿sí? Y estos ayudan, o, ¿cómo se dice? Están interactuando mediante puentes intercelulares. ¿Qué significa puentes intercelulares? Entre célula y célula. Entre célula y célula, que es lo que ustedes están viendo. Acá uno, acá otro. Entonces, puentes intercelulares. Estos filamentos, tanto de actina como de miosina, tienen, específicamente las de miosina, tienen como puentes cruzados, ¿sí? Y la miosina lo que va a hacer es acortarse, ¿verdad? Y generar una contracción. Y va a disminuir la, ¿qué cosa? La longitud de nuestro filamento en sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, esto se contrae tras, ¿y qué es lo que va a pasar con esto? Esto va a ser más chico. Y eso puede generar, o genera de hecho, el proceso de contracción física gracias a todos los componentes, tanto los filamentos de actina, los filamentos de miosina, la presencia de la membrana, que la membrana también es muy importante. ¿Por qué? Porque esa membrana nos va a permitir la entrada de calcio, que vamos a ver un poco más adelante, los filamentos de miosina, que son los que se van a ir activando. ¿Para qué? Para contraer y para disminuir la longitud de ese filamento en sí, ¿verdad? De la unidad en sí. A eso se refiere con bases físicas. ¿Me están entendiendo en sí? ¿Así? Sí, Sí, profe. 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 Bueno, por ahí si es que chicos no me están entendiendo, díganme nomás, porfis. Vamos a hacer un resumen de lo que es el libro. Y hay comparación también, miren acá, la comparación de la contracción del músculo liso con la contracción de ¿quién? Del músculo estriado, ¿verdad? Entonces, el músculo liso tiene una contracción tónica, tónica prolongada, ¿sí? Que a veces puede inclusive durar horas o pueden durar días, que eso no puede ocurrir con el músculo esquelético. ¿Qué es lo que va a pasar si el músculo esquelético se contrae por horas o días? Díganme un poco. Vamos a tener tetanización, profe. Muy bien. Entonces, la diferencia principal que hablamos del lado fisiológico es que estas contracciones del músculo liso y pueden ser muchísimas más prolongadas, ¿verdad? Vamos a tener esa condición ya patológica. Hay unas características que es el ciclado lento de los puentes de miosina, que es lo que habla ahí, ¿verdad? Que muestra nomás la diferencia, que es muy baja, de 1 a 10 a 1 sobre 300, que es lo que se ve en el músculo esquelético, y que las fracciones de tiempo que se presentan en los puentes cruzados permanecen constantes, ¿verdad?
a los filamentos de actina y determinan generalmente lo que es el proceso de contracción de estas fibras musculares, ¿verdad? Y por eso es que le dan esa característica, ¿verdad? A estos músculos. ¿Por qué? Porque en ellos están mucho más aumentados. Luego está la baja necesidad de energía para mantener las contracciones en cuanto al músculo liso, en comparación con lo que es el músculo esquelético, ¿verdad? Y también se tiene en cuenta ahí lo que es los puentes cruzados. Generalmente estos son los que van a ir, como se dice, contribuyendo a que esto pueda presentarse, ¿verdad? Y la lentitud del inicio de las contracciones y la relajación del tejido muscular liso en forma total. ¿A qué se refiere con eso? ¿Aquí dónde está? Oh. Qué bárbaro. Ahí está. Que todas las fibras, la lentitud, acá dice, lentitud del inicio de las contracciones y relajación del músculo liso total, dice que cuánto lo que tarda en contraerse un músculo liso o cuando inicia el proceso de contracción, y generalmente inicia 50 a 100 milisegundos después. ¿Después de qué? Después de que sea excitado y alcanza su contracción completa medio segundo después. Medio segundo después. Y la fuerza contráctil va a ir disminuyendo cuando en 1 a 2 segundos más, ¿verdad? O sea, más después de lo que se le agrega otra vez a ese tiempo que tardó en contraerse totalmente. Y alcanza entre 1 a 3 segundos, ¿verdad? Aproximadamente, que serían 30 veces más prolongado en comparación con el músculo esquelético o estriado. Por eso es que las contracciones de todos los músculos lisos tardan mucho más, porque tardan luego en el proceso de excitación para tener la contracción completa y para volver a relajarse también tardan. Ahí hay otra diferencia. Y lo que son los puentes cruzados de actina y de miosina, que tardan en el proceso de excitación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, explica nomás por qué lo que es tan lento la contracción de los músculos lisos en comparación con la contracción del músculo estriado. Luego está la fuerza máxima en contracción muscular, que dice que es a menudo mayor en el músculo liso que en el músculo esquelético. ¿Cuánto lo que es mayor? ¿A qué se refiere? Y dice que es hasta 4 a 6 kilogramos por centímetros cuadrados de área transversal del músculo liso, mayor, ¿verdad? En comparación con 3 a 4, o sea que sí hay diferencia para el músculo esquelético, ¿verdad? ¿Y a qué es lo que se debe eso? Y se debe al periodo prolongado de las uniones cruzadas nuevamente. ¿De qué cosa? De miosina o a los filamentos de actina. A eso se refiere. O sea, nuevamente hablan de los benditos puentes cruzados que se encuentran entre actina y miosina, entre estos filamentos. Gracias a estos filamentos son los que nosotros estamos teniendo esa diferencia en cuanto a la contracción. Después está el mecanismo de cerrojo, que va a facilitar también el proceso de prolongación de las contracciones del músculo liso. Y la tensión, relajación de los músculos lisos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre la tensión, relajación del músculo liso? Ay, no sé qué es lo que pasó acá. Ahí. ¿A qué es lo que se refiere con diferencia en la tensión, relajación del músculo liso?
hace nomás tipo un resumen. Y a ese resumen se refiere a la contracción que generalmente tarda segundos o minutos después de que se haya alargado o contraído, ¿verdad? Y que a pesar de la distensión continua, la presión casi recupera su nivel original casi siempre, ¿verdad? Y cuando se produce una reducción súbita del volumen, la presión va a ir disminuyendo también drásticamente. A eso es lo que se refiere cuando hay tensión, relajación del músculo liso, ¿verdad? Y que a nosotros nos ayuda para poder generar justamente todo esta diferencia entre los demás, ¿verdad? Y generalmente estas, ¿cómo se dice? Estos fenómenos y se van a denominar van a determinar lo que es la tensión, la tensión relajación y la tensión relajación inversa. ¿Por qué? Porque permite que un órgano hueco, eso es la importancia que va a tener, porque gracias a este proceso de tensión, relajación del músculo liso, permite que todos los órganos huecos, ¿cuáles son los órganos huecos? El tubo digestivo, profe. El tubo digestivo mantenga. ¿Qué es lo que va a mantener? ¿Y por qué yo quiero que mantenga algo ahí? Mantenga su presión. Por eso es importante. Las venas son huecas. Sí, No doctora. son huecas. Huecas son, ¿verdad? Tiene una luz vascular. Y gracias a la tensión, relajación del músculo liso, yo estoy manteniendo una presión. Y es lo que ustedes después van a ir midiendo dónde. ¿Dónde van a medir? En el brazo, por ejemplo. Y le va a salir un número. Y si es que está por encima de 12 y por encima de 8, hija, mira, está re alto. ¿Qué es lo que mide en el brazo? La presión arterial. Presión arterial. ¿Y qué es lo que pasó con esa presión? Y puede ser que esté con un proceso de vasodilatación o que esté con una vasoconstricción. ¿Para qué? Para regular. Eso es lo que hacen las venas, las arteriolas, las vénulas, todo lo que ustedes quieran, y se combinan. Por eso es que se tienen que contraer y relajar. Tienen que tener esa acción. Lo mismo pasa a nivel del tubo digestivo. Yo tengo que tener una presión. ¿Para qué? Para enviar el bolo alimenticio hacia el ano. Imagínense que no exista esa presión. Imagínense, va a haber reflujos. Mi paciente no va a poder tragar completamente. Y aparte de las contracciones que existen gracias a estos músculos lisos, también hay otros que van a ir favoreciendo, que son las válvulas. Por eso es que toda una estructura está funcionando en conjunto, en conjunto. No es en forma aislada e independiente. Esa es la gran importancia que tiene el proceso de tensión, relajación del músculo liso. Nos ayuda, nos ayuda a mantener la misma presión en el interior de la luz a pesar de todos los cambios de volumen que se esté teniendo o que se pueda presentar, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver, mi paciente entra en un estado de hipovolemia o un shock, qué sé yo, hipovolémico, se está desangrando. Para que no muera ese paciente, las arterias, las arteriolas, las vénulas, todos tienen que cambiar su conformación. ¿Para qué? Para aumentar la presión. Entonces disminuyen el calibre. Y al disminuir el calibre, aumentan la presión. ¿Para qué cosa? Para que la sangre llegue a la bomba y al punto central de nuestro cuerpo, al corazón,
y para que ese corazón pueda oxigenar, igual bombear sangre e irrigar los demás órganos. O sea, tiene una función espectacular el músculo liso. El músculo esquelético también, ¿verdad? Pero esta es más la diferencia, para mí que es la diferencia más grande que podemos ver, ¿verdad? Los demás también son importantísimos porque tienen una función así súper wow, pero imagínense qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está disminuyendo el calibre y está sacando un poco de más de sangre del intestino y enviando a órganos vitales. Está distribuyendo, redistribuyendo toda la sangre de nuestro cuerpo. O sea que espectacular es lo que está haciendo si bien es a nivel vascular, pero ¿quién es el que está interviniendo? ¿Quién es lo que está metiendo ahí su acción? El músculo liso, las propiedades que tiene el músculo liso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ay, espérame que voy a ponerme bien. ¿Quién es de Cerro y de Olimpia? Ninguno, ¿verdad? Olimpia. Olimpia. Qué bueno, ganamos ayer. Sí, Sí, profe, profe, ganamos. ganamos. Una olimpista nomás tengo. No, muchos No, estamos. profe. Todos son olimpistas. Sí, profe. Y la mayoría que Qué amaneció bueno, es bien. el mejor grupo entonces este. Blancos. Por más que yo no vi ayer el partido. Después nomás ya escuché todo ¿cómo se dice? El barullo. Yo no veo el partido porque me estresa, en serio. No sé jugar, no entiendo ni atrás ni adelante, pero yo me estreso por el partido. Y así, bueno, para que pueda ocurrir, vamos a volver al lado fisiológico, ¿verdad? Para que pueda ocurrir todo este tema de las contracciones, que relajación, que aérea que estuvimos diciendo nosotros, tiene que haber ¿cómo se dice? Un sistema, algo que esté regulando, ¿verdad? Y la regulación, y justamente de estas contracciones, se va a dar por la presencia de un ion. Y ese ion es el ion de calcio. Y generalmente, igual que el músculo esquelético, ¿verdad? El estímulo que va a iniciar la contracción y va a depender de ciertos criterios, vamos a decir, ¿verdad? Uno de ellos es la presencia aumentada vamos a ver, este sí tiene una imagen que me gustó mucho. La presencia aumentada de calcio. ¿Dónde es lo que tiene que haber mucho calcio? Esta imagen es. Acá. ¿Dónde es que tiene que haber más calcio? A nivel del líquido intra o extracelular. Intracelular. ¿Por qué? Porque ahí va a tener una función muy importante al unirse a otro complejo. Entonces, primer criterio que tiene que tener para poder regular la contracción de todo el músculo en sí, que debe existir un aumento de los iones calcio en el medio intracelular. Eso se va a generar por qué motivo o cómo es que se va a generar un aumento. Y porque va a haber una estimulación nerviosa a nivel de las fibras del músculo liso. O porque puede haber también una estimulación hormonal o por una distensión de las fibras. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar ciertos cambios a nivel de esto, ¿verdad? A nivel canalicular, y va a permitir que entre, ¿qué cosa? Calcio. Entonces, los iones calcios, una vez que ingresan, se van a unir ¿con quién? Con este. ¿Saben qué es el CAM? ¿Qué es, profe? Es la calmodulina. CAM es calmodulina. Entonces, el calcio se va a unir a la calmodulina, ¿sí? ¿Para qué?
para formar un complejo, que es esto que está acá. El complejo calcio-calmodulina, que va a activar generalmente otra vez una enzima, más o menos, ¿verdad? Que es la cinasa en sí, porque esta está inactiva. Entonces, al presentarse este complejo, activa esta enzima, y esta enzima activada y se va a encargar de qué cosa? De generar un proceso de fosforilación, ¿sí? Y ahí es donde se va a ir liberando, ¿qué cosa? Fosfato. ¿Por qué? Porque aquí ya participa ATP. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? Ese Sí, ATP profe. se va a convertir en ADP. Y al activar eso, libera energía. ¿Energía necesaria para qué? Para que esto se contraiga. O sea que por eso es que se regula todo el proceso de contracción. Y explica todo eso ahí arriba, pero solamente que con más palabras. Al fin y al cabo, lo que yo necesito es el aumento de calcio a nivel intracelular. ¿Para qué? Para formar el complejo calcio-calmodulina, que va a activar a esta enzima que se va a encargar de realizar todo el proceso de fosforilación, liberación de energía y posterior contracción muscular. Eso nomás es. Muy bien. Después habla de otros componentes que se van a ir presentando también. Habla del retículo sarcoplásmico, habla de las contracciones lisas dependientes de la contracción de los iones de calcio. Habla un poquitito también de todo lo que es la presencia de miocina, ¿verdad? Y los procesos de la formación en sí del complejo y de la activación de esta enzima para la liberación, la fosforilación y la contracción muscular, que es lo que se ve más adelante. Pero en síntesis, eso es lo que está diciendo acá ahora. En síntesis, lo que nosotros necesitamos es justamente la presencia de calcio para que esto pueda hacer el papel en sí, ¿verdad? De la contracción. Pero no se puede contraer todo el tiempo. Se tiene que relajar también. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿O qué debería de pasar para que se relaje un músculo? ¿Qué pasaba para que se contraiga con el calcio? ¿Cómo, profe? Ingresa No calcio, entendí. ingresa calcio para que se contraiga. Ingresa calcio para que se contraiga. ¿Y qué tiene que pasar para que se relaje? Tiene que salir calcio y entrar sodio. Tiene que salir calcio y entrar sodio. ¿Y qué va a pasar, perdón, si es que se elimina calcio y entra sodio? ¿Qué va a pasar con la calmodulina? Se inhibe, profe. Inhibe, ¿verdad? Entonces, no es que se inhibe, se separan del calcio, de la calmodulina, perdón, de la CAM. Entonces, yo necesito también energía. ¿Para qué? Para eliminar calcio, porque es en contra del gradiente, y meter sodio, porque tengo que mantener ese gradiente a nivel intracelular, a nivel del retículo, no es a nivel del líquido intracelular, a nivel celular. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a eliminar calcio. Como que es en contra del gradiente, necesito energía. Por eso acá muestra ATP. Al eliminar calcio, tengo que eliminar también y tipo separarle al calcio de la calmodulina. Al separar ese calcio de la calmodulina, yo no puedo más activar, ¿se acuerdan? Esas enzimas para que se realice todo el proceso de fosforilación y esto se pueda contraer. Entonces, actúan otros componentes que es la miocina fosfatasa y liberan estos dos fosfatos que se encuentran acá unidos a todo lo que son el proceso o las fibras de miocina en sí.
y esto genera lo que es el proceso de relajación muscular. Los otros eran necesarios ¿para qué? Para que la miocina que esté inactivada, o sea, es como que yo estoy inactivando, estoy desfosforilando otra vez. Y el otro estaba fosforilando. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, Se profe. entiende. Todos, todos están entendiendo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es, para contraer fosforilar, para relajar, desfosforilar, estoy sacando eso, es lo que muestra acá. Estoy sacando, estoy inactivando estas fibras de miocina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto pueda relajarse. Y ahí se concede, ¿verdad? Lo que es el proceso de relajación del músculo liso. Y ahí intervienen todo lo que es el calcio nuevamente, el sodio, también interviene todo lo que es ATP porque es en contragradiente y tengo que vencer eso y eliminar sodio. Se separan, se destruye el complejo calcio-calmodulina y se desfosforila la miocina, ¿verdad? Y se vuelve una miocina inactiva. Y al volverse inactiva, se relaja el músculo. Todo eso, obviamente, ocurre en un periodo muy lento. Ahí va la diferencia nuevamente con las fibras musculares esqueléticas, que estos generalmente se contraen y se relajan con mayor rapidez. Y esta es con, ¿cómo se dice? Con mayor lentitud, ¿verdad? En estos procesos, chicos, en todos estos procesos de, ¿cómo se dice? Contracción, relajación y demás, intervienen muchísimas, ¿cómo se dice? Muchísimas hormonas, muchísimos neurotransmisores que se tienen que encargar justamente de estimular esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que los potenciales de acción y todo lo que es el proceso de contracción tiene que viajar a nivel, ¿a qué nivel? Tienen fibras que se encuentran para que se pueda producir una o se genere un potencial de acción. Fibras que se van otra vez al nivel central. ¿Y van a viajar por dónde? Fibras axonales, ¿verdad? Se tienen que ir activando todos estos axones. ¿Para qué? Para que se puedan emitir todas las señales, tanto como va a ser aferentes o eferentes. Aferentes, ¿no? Para que pueda ocurrir ese proceso. Entonces, nosotros necesitamos la presencia de los o a nivel neuro o las uniones neuromusculares donde participan estas fibras nerviosas autónomas que se van a ir ramificando, la presencia de los axones que también van a ir enviando señales y que son demasiado importantes. Aparte, todo lo que son esta estimulación neuromuscular, también van a ir presentando se van a ir presentando ciertas hormonas que van a ir generando una, una estimulación diferente, ¿verdad? Hay ciertos potenciales de acciones que se pueden observar en los músculos lisos. Vamos a ver un poco si acá hay una imagen. Ahí habla un poquito de lo que es neuromuscular. Ahí muestra todo lo que son ¿Qué tipo era? ¿Qué tipo de músculo liso? Multi. No unitario, Unitario. acuérdense. Unitario y multiunitario es así. Ven cómo están en forma independiente y hay como, acá dice, varicosidad de neuronas autónomas, que son estas las que generan como tabiques, ¿verdad? Entonces, estas pueden estimular o pueden generar un estímulo a esta fibra nomás. Entonces, esta nomás se contrae. Y esta que está acá ya no se contrae. Sin embargo, esta le puede estimular a todo este complejo, por eso se contraen en forma junta. Y le llaman visceral porque saben lo que se encuentra a nivel de las vísceras huecas ahí, ¿verdad? Vamos a ver, necesito otra imagen. Muestra ahí cómo es que se van distribuyendo nomás a nivel neuromuscular, ¿verdad?
Muy bien. Estos son los potenciales en espiga, ¿verdad? Generalmente aparecen en músculos lisos, ¿verdad? Y aparecen en músculos ¿cómo se dice? En músculos esqueléticos también. Y generalmente los potenciales duran entre 10, acá están, las que son en espigas, ¿verdad? Son los que están más cerquita. Entre 10 a 50 milisegundos, ¿verdad? Y generalmente estas también necesitan tipo neurotransmisores y acciones hormonales. ¿Para qué? Para que se puedan ir distribuyendo y para que se puedan tipo generando ¿cómo se dice? Las ondas en sí, así como más unas pegadas a otras. ¿Qué significa ondas en espiga? Acuérdense, ¿cómo era el potencial de acción de las membranas? Profe, es un potencial rápido. Es como un potencial rápido, pero ¿cómo era? ¿Qué pasaba cuando se despolarizaba la membrana? Se repolarizaba al toque, Se profe. despolarizaba, Gina. Se despolarizaba. Y está seguido una repolarización. O sea, se despolariza y eso pasa a la siguiente célula y mientras tanto detrás se va repolarizando. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se despolariza? ¿Qué pasa a nivel de membrana? ¿Qué entra, qué sale? ¿Qué pasa? Se vuelve positiva, se vuelve Se positiva, se vuelve va hacia el positiva. cero. Se va hacia el cero. Entonces, cuando hay una onda, ¿cómo se dice? En espigas, es cuando se despolariza, pero hay un estímulo extra. En este caso puede ser un estímulo neuromuscular o puede ser un estímulo hormonal y genera mayor positividad. ¿Ven como acá va despolarizando, se despolariza, pero tiene como un pico, ¿verdad? Eso puede ocurrir a nivel gastrointestinal, puede ocurrir a nivel cardiovascular, solamente que a nivel cardiovascular necesitamos sí o sí una meseta. ¿Se acuerdan? Sí, profe. La entrada de Esa sodio y meseta calcio. se daba gracias a la entrada de sodio y calcio. Nuevamente, o sea, de los canales lentos, que es canales de sodio y calcio, nuevamente se ve acá lo que estábamos viendo en el potencial de membrana. ¿Por qué es importante? Porque esas ritmicidades van a ser necesarias, ayudan con el proceso de ritmicidad y estas en espigas son las que pueden condicionar el estado de contractilidad y relajación de las fibras musculares lisas. Para los potenciales de acción a nivel del músculo liso, a nivel también a nivel cardiovascular, que van a ver más adelante, es demasiado importante. Y habla nuevamente de todo lo que es la generación. Al final de este capítulo, quiero que lean este mecanismo de excitación o inhibición del músculo liso por hormonas. Anoten un poco los factores tisulares locales, que es esa parte del final. Y desde acá, efectos de las hormonas sobre la estimulación del músculo liso. Eso es lo que quiero que lean bien cuando hagan ¿cómo se dice? Su resumen, ¿sí? En esta parte hablan nomás que hay ciertas hormonas hay ciertas hormonas como las endotelinas, las angiotensinas 2, la noradrenalina, la serotonina, la histamina, que van a tener acción sobre el endotelio vascular. Por eso es que la angiotensina 2 es la que se activa cuando nosotros tenemos una hipertensión, por ejemplo, en nuestros pacientes. Por eso es que nosotros le damos los IECA,
inhibidores de las enzimas de angiotensina, ¿verdad? Que es los IECA y los ARA2, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen que conocer que hay efectos hormonales. ¿Qué pasa cuando mi paciente está, por ejemplo, con una, em, con un sangrado intenso a nivel, qué sé yo, uterino o a otro nivel? Yo le doy oxitocina. ¿Para qué? Para que pueda generar contracciones. Aparte de generar contracciones a nivel muscular liso, va a generar contracciones a nivel vascular. ¿Por qué? Uterino, ¿verdad? A nivel vascular. ¿Para qué? Para detener ese sangrado. La oxitocina tiene una gran función entonces también con el proceso de detección, no detenciones, de detener, detención del sangrado, ¿verdad? Se le da oxitocina. ¿Ustedes llegaron a escuchar alguna vez la acción de la oxitocina? No, profe. Yo no. No, profe. No, profe. Bueno, cuando den fármaco van a hablar mucho más con relación, pero generalmente se le da oxitocina o se le aplica intramuscular a las embarazadas en el caso de sangrados intensos, en el caso de generar todo lo que es el proceso de inducción y demás para poder tener el parto, la expulsión del feto, pero ante un sangrado intenso también se puede utilizar oxitocina. ¿Por qué? Porque va a generar esa vasoconstricción. Otra cosa, se puede utilizar adrenalina. ¿Llegaron a escuchar la función de la adrenalina? Yo todavía no, profe. Aumentar Todavía. la Profe. frecuencia. Su paciente Aumentar la puede frecuencia aumentar cardíaca. la frecuencia. Puede, pero saben que no es tanto la adrenalina, tiene una función sobre la presión arterial. Entonces, mi paciente, ¿qué va a pasar? Va a tener una hipotensión. Mi paciente está chocado. ¿Qué quiere decir que está chocado? Y que sus órganos están así están parados, están como asustados. Es como cuando ustedes se asustan porque se le asaltó X. Entonces, el paciente no puede responder y entra en un estado de inestabilidad hemodinámica. ¿Y qué pasa? Baja la presión arterial y se puede dar ahí adrenalina, noradrenalina, con el objetivo de ¿qué? De aumentar eso. Ahora, yo quiero aumentar la frecuencia cardíaca, se utiliza amiodarona, ¿verdad? Que es otro componente. Entonces, hay que ver, yo quiero ver un aumento de la presión. ¿Quién está involucrado para que se pueda regular la presión? Las vénulas, las arterias, todo lo que es vascular. Entonces, la acción hormonal va a tener un gran impacto sobre nosotros. Por eso quiero que lean bien estos factores o los efectos de la hormona sobre la contracción del músculo liso, que puede ser a nivel orgánico o puede ser a nivel vascular. Ustedes van a ver después en pediatría, le nebulizaron con adrenalina, le pusieron adrenalina en una herida, le pusieron esto. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes acciones de acuerdo al lugar donde yo voy a utilizar. ¿Entienden? Lo La herida, mismo por va a ejemplo, hace pasar. que pare el sangrado, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Hace vasoconstricción, genera vasoconstricción. A nivel pulmonar, vasodilatación o broncodilatación. O sea que tiene diferentes funciones, ¿se dan cuenta? Ponen ahí adrenalina, se detiene el sangrado. ¿Por qué? Porque hizo que los vasos que estaban ahí dañados y se contraigan y eviten el sangrado intenso. O sea, tienen una función específica de acuerdo al lugar donde se encuentran. Por eso es que la estructura, la función, los estímulos hormonales, los estímulos neuromusculares y todo lo que nosotros estamos hablando a nivel de músculo liso y va a involucrar todo esto, pero va a depender de dónde es que estemos hablando. Yo puedo hablar a nivel vascular, puedo hablar a nivel uterino, puedo hablar a nivel gastrointestinal, a nivel palpebral. O sea, tantas cosas puedo hacer con una hormona y puede diferenciarse en diferentes
sitios la histamina. ¿Qué es lo que va a hacer la histamina? Va a generar vasodilatación. ¿Entienden? La histamina es la que se libera ante la presencia de un alergeno. ¿Qué sé yo? Ustedes son alérgicos al polen o son alérgicos a, no sé, ¿cómo se llama? Estos billuterí de plata y de lata, ¿verdad? Que se venden mucho por la calle. Son alérgicos a eso. Se ponen, se hincha todito el lóbulo de la oreja o le sale como ronchas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se liberó histamina, generó vasodilatación, proceso inflamatorio. ¿Y qué yo le voy a tomar? Analer. ¿Qué es el Analer? Un antihistamínico. ¿Se dan cuenta? Diferentes funciones va a ir cumpliendo en cada secreción hormonal, ¿sí? ¿Me están comprendiendo? Sí, Porque la profe. histamina producía el mastocito. A que no escuche. De siempre. La histamina produce el mastocito. Sí, todos los granulados. Acuérdense que estos son sustancias que liberan ¿cómo se dice? Los polimorfos nucleares pueden liberar también histamina. Sí. Y generan todo eso. A veces el paciente tiene tissurú, a veces tiene congestión ocular, ¿verdad? Que se pone todo rojito. Pero es por la liberación de la histamina. El exceso de histamina puede generar estos efectos. Y así, ¿verdad? Entonces Es quiero que proceso lean inflamatorio, bien. ¿verdad? La histamina. Proceso inflamatorio en el sentido de que hay tumefacción. Puede haber también rubor y puede haber calor, pero generalmente tumefacción. Es como las famosas ronchas. Las ronchas, pues, y pica, ¿verdad? Las ronchas, pues, generalmente, digo proceso inflamatorio porque es por el estado de tumefacción nomás, pero así en proceso inflamatorio y té, puede participar, pero en menor grado nomás. Pero sí, así es. Ok, profe. Y bueno, chicos, ahí termina el capítulo 8. Lo que yo quiero saber es si es que comprendieron bien el capítulo 8 o tienen alguna duda. No, profe, está todo bien. Bueno, Nos saltamos nomás entonces, unos capítulos, profe. saltaron. Y sí, porque a mí, viste que hacemos en compartido con la profe, entonces va a ser, tal vez ella va a desarrollar músculo esquelético y yo desarrollo todo lo que es el proceso de excitabilidad del músculo liso. Después ya vamos a hablar de músculo cardíaco y ciclo cardíaco, ¿verdad? Y ahí en el ciclo cardíaco habla un poco de lo que es electrocardiograma y demás. Pero tal vez ella va a dar todo lo que es la parte de músculo esquelético. Pero no se van a perder. ¿Y Ya saben ya potencial, todo lo profe? que es músculo liso. ¿Potenciales de acción? De membrana, sí. Ah, potencial de membrana Con la desarrollaron profe. conmigo. No, Sí. potencial. Les quiero dar un toque. ¿No se acuerdan, wow? Potencial de membrana dimos contigo, profe. Profe, Sí. membrana no dimos todavía. Ah, potencial de membrana, sí. Conmigo dieron. Pero membrana, sí, con la estructura y demás. Creo que dimos con la profe célula. Voy a hacer lo siguiente. Voy a subir las clases que ya dieron conmigo. Nervios y potencial de membrana. Todo lo que es el potencial de acción y demás dieron conmigo. Potencial de acción y dimos otro Retroalimentación también tema. dimos, profe. Sí, sí. Sí, eso dieron todo conmigo. Y bueno, entonces chicos, ahora pueden tener, vamos a ver, ¿qué les parece las 10:45 o las 11 nos encontramos? Terminan su tarea y terminamos con lo que es ciclo cardíaco y músculo cardíaco. Profe, tenés que habilitar en la plataforma para subir. Y no está habilitado. Dice No, síntesis en profe. el...
En la tarea, en el... Ay, Dios, me parece que no repite. A ver un poco. Voy a dar cambios y mostrar. ¿Por qué no aparece? Y si pongo síntesis nomás. Bueno, ¿qué tal les pareció? ¿Ya les apareció para el espacio? ¿Cómo, profesor? Siempre Yo pensé que tenía 15 alumnos nomás. Se agregaron más alumnos en esta semana o en la semana pasada. 20 somos, profesor. Desde el inicio fueron 20. La verdad que no sabía. 17 éramos profe, pero ahora solamente somos... Ah, sí, porque me pareció que eran menos. 19 participantes yo tengo acá en la plataforma. Sí, profe, Bueno, no 15 ya estaba me enviaron. matriculada todavía. Ok. 19 tengo acá y 15 ya me enviaron. A ver. Bueno, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? De lo que es. En esta clase yo les voy a preparar una clase grabada. No sé si voy a hacer con todas las clases, así el hecho de grabar las clases y subir a la plataforma, pero con las que pueda y considero así que es muy importante que sepan y voy a hacer clases grabadas, ¿sí? Entonces para que ustedes puedan ver y escuchar un poquitito. ¿Les gusta que sea grabada o les gusta así nomás? Grabada, profe. Sí, profe, grabadas. Y bueno, les prometo que voy a hacer de algunas, no de todas, pero de las que pueda voy a hacer entonces grabada. Esta es. A ver un poco. Bueno. Ahí. Vamos a hablar un poquitito de lo que es todo el tema del músculo cardíaco en sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el músculo cardíaco, el ciclo cardíaco? ¿A qué se refiere cuando hablamos de ciclo cardíaco y demás? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, ahora mismo nos vamos a centrar en lo que es el corazón. ¿Qué es lo que es el corazón? Unas ¿Qué bombas es el corazón? Una bomba, súper bien. ¿Y cómo está constituido? por aurícula y ventrículos. Por aurículas y Ventrículos. por una aurícula. ¿Y después? Por 2 aurículas y 2 ventrículos. Muy bien. Por 2 aurículas y 2 ventrículos. Y parece tan simple que lo que pregunta la doctora ahora. Pero es que de ahí tenemos que partir. Vamos a ver del lado anatómico. ¿Cómo es que está constituida? Y el libro les va a dividir en un corazón derecho, un corazón izquierdo. La verdad que nosotros anatómicamente y un solo corazón, o sea, una estructura en sí, ¿verdad? Sí divide de esa forma porque tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, que es demasiado importante porque cada parte del corazón, del corazón tiene una función importantísima, ¿sí?
Y va a depender mucho también de la forma en la que va a ir bombeando sangre y la intensidad con la que se va a generar esto también va a ser un poco diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ¿cómo se dice? El corazón. El corazón lo que va a hacer es captar sangre de todo nuestro organismo, oxigenarlo y después enviar de vuelta a cada rincón de nuestro cuerpo. Es muy importante que eso se realice porque de esa forma se va a irrigar cada zona de nuestro organismo. Pero, ¿qué va a pasar si hay alteración con el proceso de contracción del corazón o del músculo cardíaco? O que sea arrítmico, o sea, no tenga ritmicidad y vamos a entrar en un estado patológico. Por eso es que empezamos. Del lado grande que vemos acá, la aurícula derecha y las venas cava, superior e inferior, lo mismo el ventrículo derecho, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, el ventrículo izquierdo, la aorta y la aurícula izquierda con sus 4 venas pulmonares, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante a nivel estructural, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que irnos del lado fisiológico y generalmente el corazón está formado por 3 tipos principales de músculos cardíacos, así como cita el libro. Un músculo auricular, un músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de qué cosa? De excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se tienen que contraer de maneras bastante similares. ¿Similares a quién? Al músculo esquelético, excepto por algo, por la duración, ¿sí? Por la duración de la contracción que es mucho mayor. Ahora bien, las fibras especializadas de excitación y de conducción se van a contraer solamente en forma así, no sé si decir superficial, pero más débil, ¿verdad? Más débil que las demás. Y van a ir presentando una característica muy importante que es la presencia de descargas eléctricas rítmicas automáticas, ¿sí? Que van a aparecer tipo los potenciales de acción de los que nosotros estuvimos hablando en algún momento, ¿verdad? Entonces, así con todos sus tipos musculares y con todo lo que ustedes están viendo, la verdad que el corazón es un sistema excitador que controla el ritmo cardíaco, todo lo que sea a nivel muscular y a nivel justamente de lo que son las fibras especializadas de excitación y de conducción. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, del lado, no sé si tengo un, no sé. Bueno, este me gusta, no. Se ve mejor que este. Aunque los dos son lindos. Bueno, entonces, del lado histológico, ¿qué es lo que a ustedes les llama la atención en esa imagen y en esta imagen? Los discos intercalares, profe. Los discos intercalares. ¿Qué son los discos intercalares? Uniones de hendidura, profe. Sí. ¿Y qué tienen que hacer? Pasar los potenciales de acción. Muy bien. Entonces, ¿para qué yo quiero tener en mi corazón un disco intercalar? Para que todas Para las células se conducir, contraigan al mismo tiempo. No tanto al mismo tiempo. para ¿Qué es lo conducir que los va a potenciales de permitir? acción. Para conducir. ¿Se van a contraer? Sí, cierto, se van a contraer. Pero no es que va a ser al mismo tiempo porque va a empezar en un lugar y eso se va a propagar gracias a la presencia de estos discos intercalares. Y son, como dijo el compañero, son tipo uniones comunicantes o en hendiduras que lo que van a hacer es tipo permeabilizar o transportar
o facilitar, ¿verdad?, la rápida difusión de todos los potenciales de acción, porque acuérdense que las membranas iban a estar presentes también acá, y van a estar activas en todo el proceso de contracción, y para que se pueda contraer estos músculos yo necesito con suma urgencia, ¿qué cosa? La presencia de estos discos intercalares para poder facilitar la propagación de los potenciales de acción, y para que se pueda propagar, y bueno, lo que voy a necesitar es que se puedan difundir fácilmente los iones que van a ir facilitando justamente esto. ¿Qué iones eran los que estaban presentes acá? Calcio, profe. Calcio, solamente calcio. Sodio, potasio. Sodio, potasio. Muy bien. Entonces, la importancia es a nivel morfológico, por eso es morfología de todo lo que es la parte anatomía y estructural, pero también histológico. Por eso es que ustedes estudian anatomía, histología y ahora fisiología. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es combinar ya la anatomía y la histología, pero cómo funciona normalmente. Y es eso lo que nosotros estamos viendo ahora. Ya saben a nivel anatómico que tienen 4 cavidades, que tienen músculos. El corazón tiene músculo. Ahora, nos fuimos adentrando en el músculo y vimos esto a nivel histológico. Y ven estas cosas que ustedes están diciendo que son los discos intercalares, lo que va a hacer es aumentar o facilitar la propagación de los potenciales de acción. ¿Qué es lo que eran los potenciales de acción? Eso que vimos en la clase pasada, que el proceso de despolarización, repolarización, pero era diferente al de los demás músculos. ¿Por qué? Porque esto tenía que presentar un periodo de meseta, y ahí facilitaba eso justamente la presencia de canales lentos de calcio y sodio. O sea que tiene una importancia tan espectacular para que todo pueda funcionar acorde. Entonces, habla Rebeca, ¿verdad? Discos intercalares se fusionan entre sí y forman uniones comunicantes en hendidura. El corazón está formado por 2 sinsitios. Un sinsitio que es, un sinsitio que es auricular, que es lo que forma toda la parte de las paredes de las 2 aurículas, y un sinsitio, no es sencillo, un sinsitio ventricular que forma las paredes de los ventrículos. Las aurículas, están separadas de los ventrículos por una especie de tejido que rodea justamente las aberturas de las válvulas auriculoventriculares. Y cada una de ellas tienen un nombre específico, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces es la comunicación entre la aurícula y el ventrículo, y es lo que nosotros llamamos como válvula tricúspide o válvula mitral, ¿verdad? Normalmente los potenciales no se conducen, ¿verdad?, por estos sinsitios. ¿Por dónde es que se va a conducir los potenciales de acción? Pues sí. No. ¿Por dónde se conducen los sinsitios, todos estos potenciales de acción? Por el músculo cardíaco, pues. No es por el músculo cardíaco. Serían por los nódulos, profe. Por los discos. Por los nódulos. Entonces, los nódulos, ¿se acuerdan que el corazón estaba constituido por músculo ventricular, acá está, los músculos auriculares, ventriculares y los músculos de conducción? Y estos son los que se van a ir encargando de conducir esas fibras, esos potenciales de acción, y van a ir, ¿cómo se dice? Van a ir recorriendo el corazón por todo un esquema o un conglomerado de haz, y entre ellos se encuentra el haz auriculoventricular. ¿Se acuerdan de eso? Ese sería el nódulo de Katie O el Fly, nódulo. Sutaguara. Tiene también, sí, La fibra de Purkinje. también las fibras de Purkinje, que ya van a encontrarse ¿dónde? Ya en el medio de los ventrículos. Pero ¿se acuerdan que está el nódulo en auriculoventricular y el nódulo sinusal, y estas tienen como unas fibras? ¿Se acuerdan de esas fibras, verdad?
esas fibras y después se va otra vez, se comunican ya con las fibras de Purkinje y a su vez las fibras de Purkinje con los ventrículos. Así se va a ir distribuyendo todo el potencial de sí, no acción. sería ¿Sí? Sí, así es. Y estas son las que se van a ir encargando de enviar todo el potencial. Yo siempre dije haz de His, pero de Is igual no. Y en sí, ¿verdad? La conducción se van a dar mediante estas fibras que son de excitación justamente, ¿verdad? Y a partir de ahí van a estimular el músculo auricular, el músculo ventricular y se va a propagar todo lo que es el esquema en sí de contracción muscular. Hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver, más adelante vamos a ver otra vez un poquitito todo esto, ¿verdad? Acá muestra nuevamente lo que es el potencial de acción del músculo cardíaco y muestra cómo es que las fibras, en promedio, el potencial de acción de las fibras ventriculares es de 105 milivoltios. ¿Qué es lo que quiere decir 105 milivoltios? Ay, perdón. Acá pone como ejemplo, la verdad que nosotros sabemos que es de menos 90 milivoltios el estado de reposo de nuestros pacientes en cuanto al potencial de acción. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Hay una positividad muy alta, es lo que muestra acá. O sea que se positiviza súper luego, hay una despolarización muy intensa en el proceso de contracción ventricular. Pero muestra otra vez la formación de una meseta que es muy necesaria para que se puedan contraer en forma rítmica tanto las aurículas como los ventrículos. Y la repolarización nuevamente. Meseta, repolarización, salida de potasio y vuelve a su estado de reposo. Y nuevamente inicia todo este proceso porque forman así los ruidos cardíacos. Eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos escuchando y estamos palpando cada vez que estamos haciendo la inspección médica a nuestros pacientes. Ustedes van a poner su estetoscopio en los focos de auscultación y van a escuchar. Ah, mira un poco, está bien. Entonces ponen ustedes en su examen físico ruidos cardíacos o a nivel cardiovascular ponen en R1 y R2 normofonético. Eso es lo que ustedes están escuchando. Y son los ruidos cardíacos. Son rítmicos, si son de galope, si todo eso ustedes tienen que estar ahí analizando el momento de la inspección física. Y eso se da gracias a estos potenciales de acción. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de contraer y relajar el músculo en sí. Acá habla otra vez que produce el potencial de acción prolongado y las mesetas, dice. Dos diferencias importantes entre la membrana del músculo cardíaco y el músculo esquelético. El potencial de acción del músculo esquelético está conducido por los canales rápidos de sodio, que es lo que estuvimos viendo nosotros. Generalmente sodio y potasio son los que están ahí involucrados. Mientras que en el músculo cardíaco, ¿verdad? El potencial de acción está producida por la apertura de dos tipos de canales. Uno, que son los canales de sodio y potasio, ¿verdad? Los rápidos. Y otro que son los canales de calcio, que son los denominados también canales lentos, ¿verdad? Canales de calcio y sodio, que son los que generan o producen la meseta. Es más de lo que nosotros estuvimos diciendo en la clase pasada nomás. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. No sé, un poco. Bueno. La velocidad de la contracción de las señales del músculo cardíaco y son demasiado rápidas, pero tienen como un intervalo entre una y otra, ¿verdad? Que es de 0.5, o sea, 0.3 a 0.5 milisegundos. Eso lo que hace es permitir que no se contraigan al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos. Entonces, la velocidad de conducción del sistema especializado del corazón, que es en las fibras de Purkinje, es de 4 milisegundos, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que evita entonces que el corazón se contraiga de uno. Es contraproducente que se contraiga de uno. No se llenarían bien, profe.
creo, ¿verdad? Ujú, Mejor. sí. No se van a llenar y el paciente se va a morir. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? El corazón tiene que tener la capacidad de recibir sangre, como es lo que está diciendo ahí el compañero, y de enviar sangre. ¿Y qué va a pasar si se contraen al mismo tiempo? Y va a parar, es como que para el corazón y después se relaja otra vez. Pero no tiene una fisiología. Por eso es que cuando nuestros pacientes entran en paro, al mismo tiempo se contrae la aurícula y el ventrículo. Eso es lo que pasa. Entró en paro cardíaco ese paciente. Paró su corazón. Ahora nosotros no podemos sacarle ese paro, sí podemos sacarle, pero no es fisiológico que haga eso. No va luego, no es compatible con la vida. No es compatible. Estos órganos tienen que tener ritmicidad y darle la capacidad de llenado, como está diciendo el compañero, durante el proceso de dilatación y de contracción, de expulsión, de eyección, porque si no, no va a funcionar como bomba. No sé cómo que va a funcionar, no va a tener una función de bomba. Bueno, y eso es lo que explica acá. Esta imagen que está en el libro me gustó muchísimo, porque ¿se acuerdan que nosotros hablamos de un periodo refractario? Sí, profe. Y que dijimos que durante el periodo refractario era imposible que ocurra qué cosa. Un potencial. Un potencial de acción nuevo. O sea que el periodo refractario es el momento en el cual no se puede reexcitar otra vez esa membrana. Ahí yo no puedo generar un nuevo potencial de membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice el libro? Está bien, cierto es, no se puede más generar un potencial de membrana nuevo. Eso es cierto. Ahora, si es que durante el proceso de repolarización, porque acá tampoco puedo generar un nuevo potencial de membrana, pero dice, si es que hay un periodo, no es periodo, perdón, si es que hay un estímulo muy grande, que venza este periodo refractario, ahí yo voy a tener una nueva, ¿cómo se dice? Un nuevo potencial de membrana. Y a ese periodo se le va a llamar, ¿quién sabe? Refractario, ¿verdad, profe? Refractario es. Periodo refractario relativo. No es uno absoluto. ¿Por qué? Porque acá yo puedo reexcitar y generar nuevamente potenciales de membrana. Y eso es lo que puede, y eso es lo que se ve en los procesos de extrasístole temprana. Y ustedes van a ver en el electrocardiograma así. Y se ve luego así, luego marcado. Y hay que ver qué es lo que está pasando. Y enseguida vamos a ver, inclusive, cómo se pueden expresar ¿cómo es que se llama? Estos potenciales de membrana, pero a nivel del electrocardiograma. Seguramente toditos se hicieron electrocardiograma alguna vez en su vida. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Y tenemos que hacerlo, si no, no podíamos hacer educación física en el colegio y demás. Y se hace justamente para evitar esto o evidenciar esto si es que existe una extrasístole, porque puede estar presente en algunos pacientes, en algunas personas y jóvenes. Entonces, eso es una condición que puede inclusive matar a sus pacientes. Por eso es que se debe hacer y la inspección médica debe hacer una persona que está preparada para eso, un médico. ¿Entienden? Así como dice inspección médica. Bueno, después está este esquema que indica todo lo que es la fuerza de contracción del músculo cardíaco y que generalmente depende muchísimo, pero en serio, muchísimo del calcio que se encuentra a nivel del líquido extracelular. ¿Ustedes saben cuánto hay de calcio en el líquido extracelular?
No, profe, yo no. Y hasta 10.2, ¿verdad? Hasta 10.2, de 8 a 10.2 es la cantidad de calcio que se encuentra a nivel extracelular. ¿Es importante mantener eso? Claro que sí, es importante. Ustedes están dando bioquímica ahora con la profe Ana y hablaron seguramente de los componentes del cuerpo humano. ¿Hablaron de eso Todavía no tuvimos clase, profe, con ella. o todavía? No, todavía no. Con el profe Sebastián sí, profe. ¿Mm? Con el profe Por ella Sebastián todavía. sí tuvimos, profe. Ah, con el profe Sebastián dieron. Ah, bueno, estuvieron dando clases. No sé si es que ya dieron componentes del cuerpo humano, pero esos componentes del cuerpo humano son demasiado importantes y entre ellos se encuentran, ustedes van a ver que se van a dividir en elementos primarios, secundarios y oligoelementos. Y entre ellos está estos iones. Y van a ver ustedes el calcio, el sodio, el potasio, el fósforo. ¿Y para qué, China? ¿Pero qué me sirve esto? Y se van a clasificar de acuerdo a la cantidad que hay en nuestro organismo. Y el calcio hay en gran cantidad. ¿Por qué? Porque se encuentran luego en el hueso. Pero es muy importante estudiarle al calcio. ¿Por qué? Porque participa en todos los procesos de contracción y relajación del músculo cardíaco en especial. El corazón necesita de calcio. Eso es lo que muestra cómo es que va ingresando a través de los túbulos T al retículo sarcoplásmico. ¿Qué es lo que ingresa? Calcio, ¿sí? Y este calcio tiene que pasar, ¿dónde? Al sarcoplasma. Esto era sarcoplasma. Así le llamaban en esto, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Bueno, entonces, al sarcoplasma del músculo. Y entonces se va a unir a la quina, a la miosina y demás y va a facilitar el proceso de contracción. ¿Ven cómo es más chiquitito acá? Y están todos encimaditos. Se está contrayendo ese músculo. Pero, como estuvimos diciendo, hay un proceso de contracción y de relajación. Y ese proceso de relajación, en vez de que ingrese calcio a este sarcoplasma debe enviar calcio nuevamente al retículo sarcoplásmico y de esto otra vez al líquido extracelular. Y ese proceso necesita ATP. Entonces, necesitamos de una ATPasa, que es la dependiente del ATP justamente. ¿Para qué? Para enviar calcio al exterior y meter sodio. Y ahí actúan las bombas de sodio-calcio, generando una meseta, ¿sí? Y después nuevamente actúa el proceso ya de repolarización y de contracción y relajación, contracción y relajación. Eso es lo que ocurre todo el santo tiempo en nuestro cuerpo. Todas las veces que se contraen el músculo cardíaco, ustedes van a ver esto. Por eso es la importancia de tener una buena concentración de calcio en sangre. Y ustedes van a pedir eso en su estudio de laboratorio. Van a pedir estudios bioquímicos, van a pedir sodio, potasio, cloro y calcio. Entra entonces en ese equipo electrolitos más calcio. ¿Para qué estoy pidiendo eso? Porque si falta uno de ellos, esto, miren, algo que es tan importante, que es la contracción del miocardio, del músculo cardíaco, se va a ver alterado. ¿Quiénes están involucrados acá? Potasio, sodio, calcio. Y estos dos en realidad, y el cloro son electrolitos, y este como cuarto componente, y se pide aparte, como agregado. Pero es para estudiar. No es solamente que me va a importar para el proceso, porque hiciste un proceso de desgaste en las mujeres que son, ¿cómo es que se llama? Que se encuentran en el climaterio o que son
posmenopáusica o que están durante su menopausia. No, no es solamente por eso. Me importa porque forma parte de los potenciales de acción y más a nivel cardiovascular. Y eso es lo que explica acá, eso es lo que muestra el mecanismo de excitación, contracción, relajación y relajación del músculo. Esto es excitación, contracción acá y relajación del músculo cardíaco. ¿Comprendieron esta imagen? Sí, profe. Bueno. ¿Y el ciclo cardíaco? ¿Qué es lo que es el ciclo cardíaco? Y nosotros hablábamos ahí que el ciclo cardíaco, que esto, que aquello, ¿verdad? El ciclo cardíaco son todos los fenómenos que se caracterizan por el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido. O sea, empieza uno, termina y al empezar otro, ese termina un ciclo. Cada ciclo es iniciado por un potencial de acción en donde en el nódulo sinoauricular. Y las aurículas actúan como ¿qué? Como bombas de cebado para los ventrículos. Y vamos a ver acá una imagen. Esta es una aurícula. ¿Qué significa bomba de cebado? Que todo lo que se encuentra acá, atrás, va a pasar acá. Y acá están todas las, el haz de, ¿cómo era que se llamaba este? Que le decía Batman. ¿Haz de His? No, ese no es haz de His. ¿Dónde está mi teléfono? Mi ese. Este. Haz de Batman, dice ahí, profe. ¿Y ustedes no se acuerdan de ese? De ese Ahora haz me aparece. o de esa. No, Ahora me aparece. ¿No se acuerdan? Yo me acuerdo que yo le decía haz de Batman. Y tal vez por eso ahora, ahora digo todo mal esto, Dios mío. Entonces, ese es el que se va a enviar. ¿De dónde? Del nódulo sinoauricular. Porque imagínense que solamente tengan estas fibritas y que sean solamente los que comuniquen el sino auricular y el nódulo auriculoventricular. ¿Y qué va a pasar del ventrículo derecho? El izquierdo, perdón. ¿Quién le va a dar esa capacidad de contracción si nos ponemos a pensar? Y ahí está, este es el haz que se va a encargar de, se va a encargar de generar esos potenciales para que él se pueda contraer. Imagínense nomás, no podemos, pues entonces se iba a quedar ahí en la nada el pobre, la pobre aurícula izquierda. Necesitaba a alguien también, y ahí participa este haz, ¿verdad? O está. Y después tenemos ya todo lo que es el haz de His, ¿verdad? Y las fibras, que son estas, y que van a ir generando, ir generando todos los potenciales ya a nivel del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Pero necesitamos de estos nódulos, de estos potenciales, estas fibras que van a generar los potenciales a nivel muscular. Sin esto nosotros no vamos a poder funcionar. Y por eso es que se le tiene que poner, ¿cuál es el que se sustituye? ¿Este o este? Cuando hay, le pusieron el sinusal. Muy El de bien, Katie Fla, profe, el de sinusal. El sinusal es ahí el principal, ¿verdad? Y el trus va a enviar una electricidad, una corriente eléctrica, y esto va a generar una contracción acá, después se va a relajar esto, va a enviar todo su contenido, por eso se le dice bomba de cebado. Va a cebar como un tereré. ¿Qué es lo que va a cebar? Sangre. ¿Dónde? Y en vez de cebar en la guampa, va a cebar acá, en el ventrículo. Y va a ocurrir tanto a nivel del lado derecho del corazón como del lado izquierdo. Y después, estos tienen que tener otra vez una acción de ¿qué? De enviar y distribuir toda esa sangre oxigenada al resto de mi organismo. Eso es lo que va a ir haciendo. Bueno, y ahí dice, diástole y sístole. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación, que le llamábamos diástole, seguido de un periodo de contracción, que se denomina sístole, ¿sí?
Entonces, relajación, diástole. Entonces yo le decía antes Didi y contracción es COSI, ¿verdad? Contracción, sístole. Didi, COSI. Y esto son todos los acontecimientos que van a ir ocurriendo a nivel del ciclo cardíaco en sí, ¿verdad? Y ahí nosotros le vemos a lo que es el electrocardiograma. ¿Ven esta parte inferior? Que es solamente lo relacionado al electrocardiograma y muestra todos sus componentes. La onda P, el complejo QRS y la onda T. Todos estos tienen que estar presentes en el electrocardiograma. Ausencia de onda P significa fibrilación auricular. Y estará todo así, esas. En onda T, así tiene que estar la onda T. Onda T picuda, ¿qué va a generar? ¿En dónde se ve? En el estado de hiperpotasemia. Onda T plana o invertida, hipopotasemia. ¿Se dan cuenta? Nuevamente los componentes del cuerpo humano y salen a flote. Tengo mucho potasio, onda T picuda. Tengo poco potasio, onda T plana o una evaginación de lo que es la onda T. Peligroso, peligrosísimo. Se puede morir tu paciente. ¿De qué se va a morir? De un paro. ¿Paro en qué? En diástole. ¿Qué era la diástole? Retorno venoso, profe. Muy bien. Entonces hay un paro ahí en mi paciente. Se va a morir. Entra primero en arritmia y después para. Para ese paciente. Y ustedes pueden hacer que pare también ese paciente si es que Dios nos guarde y nos libre y les libre a ustedes también. Si es que corregimos mal el potasio. Por eso las correcciones del potasio, que es un electrolito para nosotros, y ustedes van a pedir electrolitos en sangre, y tiene que ser muy cuidadoso. Jamás en la vida se tiene que corregir potasio en bolo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Potasio sin diluir, porque se va a morir ese paciente si hace una hiperpotasemia severa. Aparte de generar una flebitis de la gran 7, porque es muy irritante el potasio. Atiendan mucho cuando hagan correcciones con potasio. Entonces, ahí muestra la onda P, que es lo que yo les estuve mostrando, el complejo QRS y la onda T, que van a ir indicando cada acción que se encuentra en el corazón. Las ondas P y están producidas por la propagación de la despolarización. ¿Dónde? Porque dice otra vez en dónde. Despolarización en las aurículas. ¿Qué era la despolarización? Cuando los potenciales se iban a cero, profe. Cuando se acercan a cero. Muy bien. Y entra sodio. Entonces, onda P a nivel auricular, chicos, es la despolarización en las aurículas. Y después, obviamente, se van a ir contrayendo. Las ondas QRS, eso tiene todas estas ondas que ustedes ven y los complejos tienen un tiempo. La onda P generalmente es de 0.16 segundos, ¿verdad? Y en realidad se genera onda P y 0. No recuerdo, decía 0.10 o 0.16 segundos empieza después la onda. Ven como la onda QRS y entran o sea, no es que se genera en forma inmediata, tarda un poquitito. Y ese es el tiempo que tarda después que se haya formado la onda P. Cuando hay una onda Q prominente, hay muerte. Por eso es que tienen que ver. Esto es chiquitito, grande. Esto puede ser así un poquito más prominente, pero que esto sea prominente, la onda Q, eso significa muerte. Muerte ya, muerte celular, la muerte del tejido en sí. Tienen que mirar eso. Y después comienza entonces todo lo que ya es el complejo QRS o la onda QRS que aparece como consecuencia ya de todo lo que es la despolarización de quién. ¿De quién les parece? Ventrículos, ¿no? Muy bien. De los ventrículos. Y finalmente, ¿verdad? Finalmente ahí ya viene la onda T, que es y representa toda la fase de repolarización de los ventrículos.
Acuérdense, por eso, repolariza. ¿Quién está involucrado? Por eso es que la onda T tiene tanta implicancia ahí, el potasio, porque forma parte de ¿qué? De la repolarización. Y por eso es que está así, muy sensible al aumento o a la disminución del potasio. Forma parte de los procesos de repolarización de las membranas. Si yo no tengo potasio, ¿qué va a pasar? Tengo una disminución del potasio, pero así re severa. Hipopotasemia. Sí, ¿y qué va a pasar con la onda T? Que es la repolarización. Va a haber Y una hacia abajo va a ser su curva. Sí, va hacia abajo la curva. Pero ¿qué va a pasar con la repolarización? No se va a poder producir la repolarización. Va a ser disminuida. Y no se va a estar disminuida o no se va a poder producir la repolarización. Entonces yo no voy a poder cumplir el potencial de acción. Y si yo no tengo repolarización, ¿cómo voy a poder volver a despolarizar? Si está en un estado de despolarización continua. Por eso es que se dan cuenta que estos electrolitos son demasiado importantes. Entonces yo tengo onda P, despolarización auricular. Después de un tiempito, vuelve de 0.16 segundos, se inicia el complejo QRS, que ya viene ¿cómo se dice? A centrar o se centra en el proceso de despolarización de los ventrículos. Y la onda T, repolarización. Entra sodio, potasio y calcio en esto, porque yo necesito también calcio. Si no tengo calcio no se contrae. Y si se contrae, se va a contraer mal y vamos a entrar en arritmia. ¿Me entienden? Eso van a evidenciar ustedes en el electrocardiograma a nivel fisiológico. Ahora, no me digan luego otras patologías porque eso también va a alterar muchísimo. Esto estoy hablando solamente de electrolitos, solamente de sodio, potasio y calcio en este caso, ¿verdad? Que no forma calcio en parte del electrolitos, pero se pide también para controlar. Entonces, yo necesito de estos electrolitos que estén en rango para que esta funcionalidad eléctrica, porque es una funcionalidad del electrocardiograma, es lo que nos indica a nosotros cómo está funcionando el corazón eléctricamente. Acuérdense que todos los impulsos que se envían son impulsos eléctricos, potenciales de acción, chispitas. Es de acuerdo a esto, ¿verdad? Y eso se mide con un aparato que se llama electrocardiograma o electrocardiógrafo, mejor dicho. Con eso yo mido. Electrocardiógrafo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, avísenme que si es que hay alguna, no se comprende algo. Entonces, función de las aurículas como bomba de cebado es el 80%. El 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos, que es lo que estuvimos diciendo. Y la contracción auricular habitualmente produce un llenado del 20% adicional del ventrículo. Las aurículas actúan como bombas de cebado, aumentando la eficacia del bombeo ventricular hasta un 20%. Acuérdense que siempre hay un remanente, no es que se exprime totalmente las aurículas, hay un poquitito de sangre otra vez. Y la relación de los tonos cardíacos, bombeos cardíacos. Acá dice la apertura la ausencia de ruidos, ¿verdad? Cierre de válvulas, los velos y los líquidos van a ir vibrando y eso es lo que nosotros vamos a generar, o sea, se va a generar como ruidos. El primer tono cardíaco, generalmente hay
tres tonos, ¿verdad? El primero y el segundo tono, R1 y R2 es lo que nosotros escuchamos. Y R3 ya es patológico. O sea, R1, R2, normofonético nosotros decimos. R1, ¿qué significa? El inicio de la sístole. ¿Qué era sístole? La contracción. Contracción. Entonces, ¿contracción de quién? De los ventrículos y cierre de las válvulas auriculoventricular. Y la vibración, que es un tono bajo y prolongado. Eso es lo que dice. Loop y después do. Loop, do. O sea, se cierran los ventrículos y al decir loop otra vez, y ese ya el segundo ruido, es el final de la sístole. O sea que se cerró y después se abrió nuevamente, pero para las válvulas ya aórticas y pulmonares. Eso ya va hacia el sistema pulmonar para oxigenar o hacia la aorta para que puedan distribuirla por todo el organismo. Los golpes secos y rápidos. Tienen que ser golpes secos y rápidos. Loop, do, loop, do, loop, do. Ahora ustedes escuchan loop, do. Ese ya es un soplo. Ahora, loop, do, loop, do, loop, do. Así, ese es galope. Todas las formas en las que se van a ir presentando esos ruidos para nosotros va a ser importante. Eso es. Loop, do es, ¿cómo se dice? Fisiológico. Si yo le agrego algún ruido más, ya es soplo, galope, tercer ruido, cuarto ruido, erea, patológico. Ya no es fisiológico. Y acá, este análisis que generalmente muestra todas las fases de llenado de los periodos en sí, que se van a ir, fases de llenado ventricular del bombeo del ventrículo, es lo que yo quiero que ustedes analicen, ¿verdad? Entonces, esto es específicamente cómo es que se va a ir generando. Y eso voy a explicar mejor en la clase grabada, ¿está bien? Y hablan de 4 fases. La primera fase, que es la fase de llenado, la segunda fase, que es la fase del periodo de contracción isovolúmica, la tercera fase, que es la de eyección, periodo de relajación, que es la isovolúmica también acá. Y eso es lo que muestra acá. De llenado, periodo de llenado, después sube un poquitito, ¿verdad? La válvula mitral acá se cierra. El periodo de llenado generalmente empieza a este nivel, ¿verdad? A unos 50 milivoltios aproximadamente, ¿verdad? En milímetros de mercurio. Se aumenta un poquitito y ya se cierra la válvula mitral. ¿Dónde se muestra la válvula mitral? Corazón derecho e izquierdo. 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 Entonces, ahí empieza el proceso de la segunda fase, que ya va a ser ya el proceso o el periodo o la contracción isovolúmica, ¿verdad? Luego el periodo de eyección y la relajación isovolúmica, que es ya cuando se va a ir relajando, las válvulas, se cierra la válvula aórtica y vuelve otra vez a su ciclo, donde la válvula mitral se va a ir abriendo y así sucesivamente. Se abre la válvula mitral, se cierra la válvula aórtica se abre y luego se cierra la válvula aórtica después de la eyección, que ese es el periodo de eyección final. Pero voy a explicar mejor eso en la clase grabada. Hasta acá, ¿entendieron bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, estamos entonces, chicos. Hoy vimos todo lo que era tejido de excitación del músculo liso, músculo cardíaco y ciclo cardíaco. Y los periodos. Nos vemos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. No llama Nos lista, vemos. profe. Sí, No, ya sí me llamé. lista, profe. Ya, yo le saqué foto ya. La Bueno, pues, profe Mari llama lista. sí. Sí, profe, al final Sí, de la clase. sí, profe. Ah, bueno. Entonces la próxima ya voy a llamar también. Porque siempre le saco foto nomás.